Hasta ahora hemos visto cómo podemos resolver una pregunta para una o dos muestras, pero ¿qué pasa si tenemos tres muestras o más? Tenemos que usar lo que se conoce como el análisis de varianza, también llamado ANDEVA o ANOVA. Esto simplemente es, ANDEVA es de análisis de varianza y ANOVA es de Analysis of Variance en inglés. Este análisis de varianza es una técnica estadística paramétrica de contraste de hipótesis. El análisis de varianza de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Se trata, por lo tanto, de una generalización de la prueba T para dos muestras independientes al caso de diseños con más de dos muestras. La hipótesis nula que se pone a prueba en el análisis de varianza de un factor es la de que las medias poblacionales, las medias de la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente son iguales. Si las medias poblacionales son iguales, significa que los grupos no difieren en la variable dependiente y que en consecuencia esta es independiente de la otra variable. Este procedimiento utiliza una sola variable numérica medida en los elementos de la muestra para probar la hipótesis nula de igualdad de las medias poblacionales. Puede ser una variable de intervalo o de escala de razón. Las variables muchas veces reciben el nombre de variables dependientes, especialmente en lo que tiene que ver con los paquetes computacionales. La hipótesis nula que se prueba es de que las poblaciones que se estudian, por lo menos tres, tienen el mismo valor de la media para la variable dependiente. Es decir, que la hipótesis nula es la media de la muestra 1 es igual a la media de la 2, igual a la de la 3, etcétera, frente a una hipótesis alternativa de que no todas las poblaciones tienen la misma media. El análisis de varianza es una técnica de prueba de hipótesis de tipo paramétrica, porque trabaja con medias. Esto significa que se requiere que los datos se distribuyan normalmente. Asimismo, supone que las poblaciones que estiman las muestras tienen las mismas varianzas iguales. Y la tercera suposición es de que las muestras son independientes. Entonces, hay tres requisitos para poder utilizar el análisis de varianza. Repito, el primero es de que los datos provengan o se distribuyen normalmente. El segundo, que las poblaciones de donde se sacaron las muestras tengan varianzas iguales. Y el tercero es de que las muestras sean independientes. Con esto, entonces, se procede a hacer un cálculo que creo que lo podemos resumir de la siguiente manera. Supongamos que tenemos tres muestras. En cada muestra vamos a suponer que hay 9 unidades, o sea, que hicimos 9 observaciones. Por consiguiente, tenemos 9 datos numéricos. De cada muestra podemos sacar su media, que es lo que tienen allí. El promedio 1 corresponde a la media aritmética de la muestra 1. El promedio 2 corresponde a la media aritmética de la muestra 2 y el promedio 3 pues corresponde a la media aritmética de la muestra 3. Pero podemos sacar una media general teniendo en cuenta todas las unidades de todas las muestras, lo que nos da un promedio general. Cuando ya tenemos nosotros eso, podemos hablar de las varianzas. Entonces, ¿qué sucede? Miren, nosotros podemos sacar una varianza interna en la muestra 1, donde tenemos la media y podemos calcular una varianza para la muestra 1, podemos calcular una varianza para la muestra 2 y otra varianza para la muestra 3. Pero también podríamos calcular una varianza general que estaría en función de esos tres promedios. A los numeradores de la fórmula de la varianza, pues que son los cuadrados, los vamos a considerar nosotros como parte fundamental para hacer el análisis. Lo que tienen allí, por ejemplo, miren, son los cuadrados de cada uno de los valores, de las diferencias, perdón, de cada uno de los valores con respecto a la media general. Esto se conoce pues como la suma de los cuadrados. Generalmente se tiene la simbología que se utiliza en matemáticas para las matrices, es decir, la I y la J, para indicar
cuál sería la fila I y la columna J. Nosotros podemos encontrar, entonces, como les decía anteriormente, una varianza dentro de los grupos y otra varianza entre los grupos, como la que tienen allí en la pantalla. Ahora, ¿qué sucede? Puede presentarse una varianza intragrupo, que es la que se considera dentro de cada grupo. Entonces, en todos los casos estamos tomando solo los numeradores de la fórmula de la varianza, es decir, los cuadrados. Con todo esto, entonces, se hace una comparación y los paquetes computacionales nos van a presentar un cuadrito como el que tenemos allí, que está con la fuente de variación. Hay una variación entre grupos y hay una variación dentro de los grupos. Nos miden los grados de libertad como ya lo estudiamos con la distribución T. Tiene la suma de cuadrados y entonces con eso saca una razón F, que es lo que se miró en el curso de cálculo de probabilidades. Al trabajar con la distribución F, en este caso nosotros tendríamos lo siguiente. Lo mismo que la distribución T es una familia de curvas, es decir, que todo depende de los grados de libertad. En este caso, como nosotros tenemos una variación dentro de los grupos y otra entre grupos, tenemos dos tipos de grados de libertad, ¿sí? Que es lo que le llamamos grados de libertad pues, para el numerador y grados de libertad para el denominador, según la tabla que tenemos aquí. La forma de la curva la tienen allí ustedes, es parecida al h cuadrado, pero a medida que las muestras aumentan, entonces hay una tendencia a convertirse en una distribución normal. Finalidad del análisis de varianza. El análisis de varianza lo vamos a utilizar para verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo planteamiento. En estos casos no utilizamos la distribución T, que solamente es un procedimiento válido cuando comparamos únicamente las medias de dos muestras. Cuando tenemos más de dos muestras y comparamos las medias de dos en dos, pues puede haber una probabilidad de error y entonces puede haber una probabilidad de error a rechazar la hipótesis de no diferencia. Por eso es que tenemos que nosotros comparar al mismo tiempo todas las muestras para sacar una conclusión. Una varianza grande pues indicaría que hay mucha variación entre los sujetos, que hay mayores diferencias individuales con respecto a la media. Y una varianza pequeña pues nos indicaría que hay poca variabilidad entre los sujetos, diferencias menores entre ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que la varianza cuantifica todo lo que hay de diferente entre los sujetos o las observaciones. Esta varianza se puede descomponer en varianzas parciales y al descomponer la varianza le denominamos análisis de varianza. Por eso es el nombre, porque esta varianza es la que expresa la variación y podemos encontrar nosotros la relación mediante la prueba de hipótesis paramétrica. Vamos a un ejemplo. Si ya teniendo en cuenta la teoría, recuerden que aquí lo que nosotros necesitamos es tener más de dos muestras y comparar las medias. Miren el ejemplo. Dice que los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad. Y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Y entonces los tiempos empleados fueron los siguientes. Allí tenemos una tablita con los tiempos que emplearon los ciclistas según el método que utilizaron. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría aquí? Puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes. Es decir, un ciclista puede utilizar cualquiera de los tres métodos de manera independiente. ¿O hay, por el contrario, algún método mejor que los demás? ¿Qué es lo que nos piden entonces? Miren, que comparemos los tiempos de cada uno de los tres métodos.
tenemos tres muestras independientes, tomadas de una misma población, por lo que consideraríamos la normalidad. Por consiguiente, necesitamos utilizar un análisis de varianza. Por favor, le solicito cargar el paquete StatGraphics. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, vamos a cargar nuestro paquete StatGraphics. Vamos a colocar los datos allí. Entonces, por favor, coloquen los datos en el paquete. En el caso de la comparación, entonces nosotros nos dice el proceso, muestra 1, 5 valores con el rango entre 14 y 17. Muestra 2, 5 valores en el rango 13 a 16. Muestra 3, 5 valores en el rango de 11 a 14. Y como siempre, pues está el estado de avisos, que nos ayuda mucho. Dice que este procedimiento compara los datos en 3 columnas del archivo de datos actual. Realiza varias pruebas estadísticas y gráficas para comparar las muestras. La prueba F en la tabla ANOVA determinará si hay diferencia significativa entre las medias. Si las hay, las pruebas de rangos múltiples les dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras. Si le preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la prueba de Kruskal-Wallis, la cual compara las medianas en lugar de las medias. Las diferentes gráficas le ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza. Entonces, observen que allí tengo toda la información para lo que debo hacer. Si voy a hacer la prueba de la comparación de medias, entonces debo utilizar la tabla ANOVA. Voy al menú, tabla ANOVA, aceptar, y allí tengo el cuadrito que había mostrado anteriormente. Tengo la tabla dividida, ustedes la tienen la tabla unida. Sí, sí. Es decir, aquí hay una división de la tabla, simplemente por esto la voy a dejar ahí. Y entonces lo que hago es leer el valor P. Recuerden que la hipótesis nula es de que las tres medias son iguales, frente a una alternativa de que por lo menos una es diferente. Como el valor P es menor del 5%, pues se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que no todas las medias son iguales. Leamos el estado advisor. La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes. Un componente entre grupos y un componente dentro de grupos. Lo que ya habíamos visto teóricamente. La razón F, que en este caso es igual a 9.35, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. Puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las tres variables con un nivel del 95% de confianza. Pero no, entonces nosotros ya no necesitábamos leer eso, sino saber que el valor P es pequeñito, por consiguiente rechazamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre es la de igualdad. Entonces, los tiempos promedios con los tres métodos son diferentes. Dice el estado advisor, para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione pruebas de múltiples rangos de la lista de opciones tabulares. Es decir, lo que les están solicitando es que vayan al menú TTGG y coloquen pruebas de múltiples rangos. Observen lo que aparece allí. El primer cuadrito nos tiene los métodos, los casos, las medias y los grupos homogéneos. Cuando esas X de donde dice grupos homogéneos están una debajo de otra, significa que están dentro del mismo grupo. Aquí podemos ver que hay dos grupos. El primero contiene el método 3 y el segundo grupo contiene el método 2 y el método 1. Entonces quiere decir que el método 3 tiene una media diferente a la de los métodos 2 y 1, pero que entre estos, el 2 y el 1, no hay diferencia. El que está de primero es porque tiene la menor media, que sería el método 3,
Y los que están a la derecha son los que tienen la mayor media, que serían el 2 y el 1. Aquí ya podemos concluir nosotros entonces de que entre los métodos 1 y 2 no hay diferencia y son los que producen mejores resultados, mientras que pues, el que produjo menos resultados es el método 3. El segundo cuadro simplemente nos muestra si hay diferencia significativa entre parejas. Entre el 1 y el 2 no hay diferencia significativa, en las otras sí, que está con un asterisco y marcado con rojo. Podemos leer el Study Advisor. Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los dos pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. En la parte superior de la página se han identificado dos grupos homogéneos según la alineación de las X en las columnas. No existe diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X. El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa LSD de Fisher. Es decir, allí tienen todo, no hay ningún problema. Observaciones. En este caso, la prueba de múltiples rangos está utilizando el método de Fisher LSD. Nosotros podemos cambiar ese método. Cuando queremos cambiar la ventana, sabemos que es con el botón derecho del mouse, opciones de ventana, y entonces aquí nos presenta diferentes pruebas para hacer lo mismo. Está la LSD marcada, ¿sí? Que es la que estamos utilizando, esta es la de Fisher. Está la de Tukey, Chiffy, Bonferroni, Student, Newman, Kuhl y Duncan. En muchas investigaciones les gusta a los investigadores utilizar la prueba de Tukey. Marco Tukey, aceptar. Y allí tendrían los resultados. ¿Qué es lo que tengo hasta ahorita? Entonces, primero hice la prueba de ANOVA para saber si hay diferencia. En caso afirmativo de que haya diferencia, entonces voy a la prueba de múltiples rangos para saber cuáles grupos son homogéneos. Analicemos otras cositas que se nos presentan acá. Para utilizar el análisis de varianza, se requiere verificar que las varianzas sean iguales. Entonces, muchas veces nosotros, antes de hacer el análisis de varianza, antes de ir a la ANOVA, marcamos la verificación de varianza. Porque recuerden que uno de los requisitos para esta prueba es que las varianzas sean iguales. Entonces, miren lo siguiente. Verificación de varianza con la prueba de Levens. Valor P, 0,88, grandísimo, lo que significa que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Es decir, que sí son iguales. Allí pueden mirar la comparación entre los métodos, en ningún caso hay diferencia significativa. Por consiguiente, se puede concluir que las varianzas son iguales y por consiguiente sí se puede aplicar la prueba ANOVA. Si leemos nosotros allí el Study Advisor, dice que los estadísticos mostrados en esta tabla evalúan la hipótesis nula de que las desviaciones estándar dentro de cada una de las tres columnas son iguales. De particular interés es el valor P. Puesto que el valor P es mayor o igual a 0,05, no existe diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar con un nivel del 95% de confianza. Acá se utilizó la prueba de Leven. Lo mismo que en el caso anterior, con el botón derecho del mouse podemos ir a las opciones de ventana y allí podemos encontrar otras pruebas. A algunos les gusta trabajar con las de Cochrane. En este caso pueden observar que el valor P es 1. Lo mismo que en el anterior, es decir, no hay diferencia significativa entre las varianzas y entonces podemos trabajar con facilidad. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Supongan que esta prueba nos resulta negativa, es decir, que hay diferencia significativa entre las varianzas. Entonces no podríamos hacer la prueba con la media. Y entonces aquí se presentan otras dos pruebas
que son las de Kruskal, Wallace y Friedman, y la de Mood, que miremos qué es lo que hacen las dos. La de Kruskal, Wallace. Prueba de Kruskal, Wallace, método 1, el tamaño de la muestra, el rango promedio, y nos da un valor P. Dice que la prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis nula de que las medianas dentro de cada una de las tres columnas es la misma. Es decir, que lo que hace es la prueba de hipótesis no con medias, sino con medianas. Y entonces las compara. En este caso, pues al comparar como el valor P es menor del 0.05, se rechaza la hipótesis de igualdad y se concluye que las medianas son diferentes. Aquí en el Estado Advisor hay una cosita muy importante y es que dice que para determinar cuáles medianas son significativamente diferentes de otras, seleccione el gráfico de caja y bigotes de la lista de opciones gráficas y seleccione la opción de muescas de mediana. Es decir, en la prueba de análisis de varianza nosotros tenemos allí la tablita que se nos presenta con X. Acá nosotros no tenemos eso, sino que debemos recurrir a un gráfico que es el gráfico de caja y bigote. Y entonces en ese gráfico de caja y bigote nosotros podemos comparar cuáles medianas son diferentes. Dice el estado de aviso que coloquemos la muesca, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En las opciones de ventana colocamos la muesca sobre la mediana. Y entonces aquí ya nosotros podemos observar cuáles son diferentes y cuáles no. Pueden observar que en este caso no hay diferencia entre el método 1 y 2, porque la mitad, o sea, lo que está en la muesca, digamos, del método 1 está incluido dentro del método 2. Y el que sí es completamente diferente, que no hay ninguna parte que se junte con ellos, es el método 3. Esto les repito para verificar en el caso de las medianas. Hay otra prueba para medianas también, que es la de Mood. Entonces podemos colocar aquí prueba de la mediana de Mood y entonces allí tenemos nosotros esto. La prueba de las medianas de Mood también evalúa la hipótesis de que las medianas son iguales, pero lo hace contando el número de observaciones en cada muestra a cada lado de la mediana global, la cual es igual a 14. Entonces simplemente compara cuántas, como pueden ver allí, cuántas están por debajo de la mediana, cuántas están por encima. Y en función de esto encuentra el valor P, que naturalmente es también significativa la diferencia, porque da menor de 0.05. Nosotros tenemos también un resumen estadístico que, como ya lo hemos visto en otras opciones, simplemente nos permite encontrar las medidas para cada uno de los métodos. El recuento, la media, la desviación típica, el coeficiente de variación mínimo, máximo, rango. Si queremos otras medidas, vamos a opciones de ventana, podemos colocar la media y la moda, por ejemplo, ¿sí? Solo colocamos las medidas de tendencia central y el coeficiente de variación. Y tenemos allí, entonces, para cada método, media, mediana, moda y coeficiente de variación. Tenemos la tabla de medias. ¿Qué es lo que hace esta tabla de medias? Pues nos muestra cada una de las medias, el error típico y un intervalo de confianza del 95%. Entonces, aquí tenemos simplemente eso, ¿sí? Las medias con el intervalo de confianza del 95%. Aquí, por ejemplo, ya sería suficiente para observar que el método 1 y el método 2 comparten el intervalo de confianza y mientras que el método 3 tiene un intervalo de confianza por fuera de los anteriores. Podemos trabajar con los gráficos. Aquí tendríamos para resaltar lo siguiente, el gráfico de medias. El gráfico de medias nos muestra las medias con su intervalo de confianza. Entonces ahí está el punto central y los bigoticos hacia arriba y hacia abajo que corresponden al 95% de confianza con el método de Fisher LSD. Si estamos trabajando con Tukey, pues entonces con el botón derecho del mouse vamos a las opciones de ventana y podemos buscar el método de Tukey.
Caja y bigote ya miramos. Y así podemos encontrar nosotros otros gráficos, pues como es el caso, por ejemplo, si estamos haciendo el trabajo con el gráfico de medianas, aquí ustedes observan las medianas. Bien, resumiendo, cuando tenemos que hacer un análisis de varianza, entonces nosotros vamos a comparar varias muestras, comparación de varias muestras. Esas muestras generalmente las colocamos en columnas, columnas de datos, aceptar, seleccionamos las muestras, aceptar, y entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos ir directamente a la ANOVA. Si en el ANOVA encontramos que hay diferencia entre las medias, entonces con la prueba de múltiples rangos miramos cómo se conforman esos grupos homogéneos. Pero si tenemos un poquito de dudas acerca de utilizar ANOVA, entonces primero utilizaríamos la verificación de la varianza para saber si estas varianzas son iguales. En caso de que las varianzas sean diferentes, entonces se puede utilizar la mediana en vez de la media, para lo cual se toma la prueba de Kruskal-Wallis y Friedman o la prueba de Moore. Se puede respaldar estos resultados con unos gráficos entre los cuales pues sobresalen el gráfico de medias y el gráfico de caja y bigotes. Con nuestro ejercicio, estos datos los trasladamos a StatGraphics. En StatGraphics seleccionamos comparación de varias muestras, colocamos las muestras donde debía y fuimos a utilizar la tabla ANOVA. Este es el resultado que nos da la tabla ANOVA, donde como nosotros sabemos que la hipótesis nula es de que las medias son iguales, al tener un valor P menor del 5% rechazamos esa hipótesis, por consiguiente las muestras no tienen la misma media. Entonces nos vamos a la prueba de múltiples rangos para mirar cómo se configuran esos grupos homogéneos. Y ahí podemos también con el botón derecho del mouse seleccionar cuál prueba utilizar. Podemos nosotros mirar también la verificación de la varianza para salir de dudas, para saber si en realidad no existe diferencia entre las varianzas y entonces también leemos el valor P, como es mayor del 5%, no hay diferencia entre las varianzas. Podemos utilizar diferentes pruebas en este caso. Si es necesario, podríamos utilizar nosotros la misma prueba, pero con medianas. En ese caso, vamos a la prueba de Kruskal-Wallis y entonces allí podemos tomar la de Kruskal-Wallis o la de Friedman, cualquiera de las dos, y hacemos la interpretación. O por otro caso, podríamos tomar nosotros la prueba de Moore. Esto es todo lo que se puede hacer con este trabajo, ¿sí? Allí tienen los gráficos que se pueden presentar, ¿sí? El gráfico de residuos, el gráfico anormal y el gráfico de cuantiles. Entonces ahora vamos a revisar, a repasar todo lo anterior con el siguiente ejercicio. La primera pregunta dice que ¿cuál es la variable respuesta y la explicativa en este estudio? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que la respuesta corresponde a los números que aparecen allí. Y esos números son de las 50 preguntas que se hicieron a los estudiantes. Entonces, es el puntaje que obtuvieron las respuestas acertadas. Esa es la variable respuesta. Y la explicativa en este estudio es el método de enseñanza. Nosotros aquí lo que podemos tratar de decir es de que la respuesta acertada, el número de respuestas acertadas, perdón, depende del método de enseñanza. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es un análisis de varianza partiendo de la hipótesis nula de que el promedio de respuestas acertadas es el mismo en cada uno de los métodos, frente a una hipótesis alternativa, pues de que por lo menos uno de los métodos da mejor resultado que los otros. Tendríamos que irnos a StatGraphics entonces. Teniendo los números ya digitados, nos vamos a comparar varias muestras, comparación de varias muestras. Luego tomamos nosotros ya las muestras en columnas, colocamos en la parte donde dice muestras, pues los tres métodos,
aceptar. Tenemos luego ya las opciones de tablas y de gráficos. Vamos a la tabla ANOVA directamente, si en este caso, y encontramos que el valor P es de 0,213, 0,2013. El valor P es más grande que alfa, que es del 5%. Por consiguiente, al ser más grande, no se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye entonces de que no hay diferencia entre el promedio de respuestas acertadas y el método que se utilizó para enseñanza. Allí terminaría todo ya, porque no hay diferencia. Pero por recordar, por repasar un poquito, si me voy a la prueba de múltiples rangos, entonces puedo observar aquí que los grupos están en una sola columna. Es decir, que no hay diferencias. Hay un solo grupo homogéneo, no hay diferencia entre ellas. Eso se refuerza pues con la parte del contraste y lo que decíamos anteriormente, si es el caso, pues puedo tomar una prueba diferente a la LSD, la de Fisher, para encontrar la respuesta. Esto es todo lo que quería indicarles por el día de hoy en lo relacionado con análisis de varianza.